De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no Y como recibís el Moisés testimonio. levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Shalom. Gracias por un día más, por acompañarnos, por estar con nosotros, para estudiar la Escritura, para aprender y formarnos y capacitarnos. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos capacitarnos? Queremos capacitarnos para poder ser primero mejores personas, tratar mejor a la gente que está a nuestro alrededor, entender a la persona que piensa diferente que nosotros, también distinguir cuando algo está mal y poder dar una sana exhortación, y también, sobre todo, para ser parte un día de las promesas que el Todopoderoso le dio a su pueblo y a través de nuestro Maestro Yeshua llegó a nosotros, y por la cual estamos siendo bendecidos y esperando un día esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Ese es el objetivo por el cual nos reunimos. Hoy vamos a aprender la palabra del Todopoderoso una vez más. A ver acá, voy a poner acá mi transmisión, voy a bajar el volumen. Ahí está. El texto que hoy vamos a compartir es el libro de Juan. Juan, en tema de escudriñando las Escrituras, Juan capítulo 3. Si ustedes se fijan, Juan capítulo 1 habla del verbo hecho carne. Ya yo expliqué bastante cuando toco en algunos lugares el libro de Juan. Tiene un enfoque un poco más espiritual, vamos a decir. El libro de Juan se escribió aproximadamente en el año 110, mucho tiempo después de los apóstoles. Y ya los seguidores de Yeshua o del texto de la Biblia, de los seguidores de la palabra, de la secta El Camino, como le llamaban, ya le enfocaban a Yeshua y a su movimiento de una forma más sublime y celestial. Por eso muchas de las palabras están medio tipo camufladas, cosa que hoy cuesta muchas veces distinguir. Pero ¿cómo nosotros podemos, un texto bíblico, cómo podemos distinguir y saber que se trata de temas de la Torá, de temas hebreos? Porque ¿cómo se dice? Lo descodificamos. Y descodificamos con la propia palabra y con el contexto que estamos viendo. Así que vamos a mirar este punto. El capítulo 1 habla entonces del verbo hecho carne, sobre la luz, el verbo que habitó entre nosotros. También habla, por ejemplo, el 17, dice la ley por medio de Moisés fue dada por la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach, testimonio de Juan Bautista. Después están las bodas de Caná, donde aparece un milagro, aparece purificación del templo, temas que no significan que estén de corrido, que no significa que sean cronológicos, simplemente que fueron puestos ahí para poder enseñarnos algún mensaje sobre la enseñanza que Yeshua nos dio que se relacione con la Torah. Por ejemplo, acá aparece la Pascua, que es la fiesta de Pesa, fiesta de donde se restaura nuestro corazón, donde volvemos a creer que somos un pueblo libre, un pueblo que estamos destinado a servir al Todopoderoso por habernos quitado de la esclavitud y habernos dado el mensaje de la Torah. Bueno, todo esto, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoy yo no vamos a compartir Juan. Nosotros no estamos hablando del libro de Juan. Estamos hablando de este texto de hoy, que es Yeshua y Nicodemo, como título que aparece. Vamos a empezar leyendo el versículo 1. Había un hombre, así comienza, ¿no? Entonces esto pudo haber sido un relato que fue una experiencia personal de este hombre Nicodemo y algunos de sus seguidores, algunos de sus discípulos de Nicodemo, conocedor de Nicodemo, lo comentó, lo redactó y lo impregnó en este libro de Juan. Entonces eso es muy importante, pero lógico, un discípulo que a lo largo de su vivencia creyó en Yeshua y quiere contarnos este relato. Esa es probablemente la manera por la cual está aquí en el libro de Juan. Ustedes pueden pensar la forma que crean también, no hay problema. Pero nosotros lo que queremos es saber el contenido, aprender del contenido.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba, bueno, primero luego vamos a estudiar el nombre, Nicodemo, un principal entre los judíos. Siempre estuvimos hablando que nombre en hebreo es Shem, y muchas veces no significa simplemente identificarle a alguien como nació, ¿no? Muchas veces el nombre iba poniéndose de acuerdo a la vivencia que iba teniendo, también de acuerdo al deseo de los padres hacia su hijo, de acuerdo a los acontecimientos que estaban viviendo, hasta como hoy en día existen nombres que están relacionados con el, ¿cómo se puede decir? Con acontecimientos momentáneos, como algunas personas que tenían sus artistas famosos, eran muy fanáticos y le ponen a su hijo esos nombres, ¿no? Bueno, así también en aquella época eso significaba establecer una identidad a alguien. Puede haber sido que, dos probabilidades, que realmente este hombre, por la vida que ha llevado, por el trayecto que ha tenido, haya recibido este nombre, que es Nicodemo. ¿Qué significa Nicodemo? Te vamos a hablar. Principal, una persona con dignidad también, con dignidad. Se cree que era una persona ya mayor, aproximadamente, todo es aproximado, 80 o 90 años, ¿no? Imagínense este tipo de persona acercándose a Yeshua, ¿no? Entonces, vamos a la nota 1. Nota 1. El nombre propio Nicodemo, del griego Nicodemos. Nicodemos, ahí está en el griego. ¿Qué significa? Victoria del pueblo. Compuesto por Nike. Nike, mira, acá aparece la palabra Nike. Siempre quisimos saber qué significa Nike. Bueno, ahí está, victoria. De dónde nos viene el nombre de la ciudad Niza y la marca de zapatillas o championes o tenis Nike. Nike, ahí viene Nike. Entonces, Nico se decía también también tenía una traducción como de autoridad o superioridad, que alguien superior, alguien que tenía jerarquía, capacidad, sobre, acá sale demos, ¿no? Demos o pueblo, como en democracia o demoscopía, ¿no? Bueno, entonces podemos entender que cómo alguien, su padre, van a poner de entrada victoria sobre el pueblo, o maestro sobre el pueblo, o y principal entre el pueblo. Entonces probablemente este nombre fue adquiriendo a medida que ha vivido. O sea que su nombre es un testimonio de su vida, este tipo de persona. Ahora, este hombre era respetado por los judíos, era considerado como un maestro, no solamente por el conocimiento que tenía, sino también por la vida digna que llevaba. Tenía una vida muy honrosa que muchas personas no podían juzgar. Eso es muy importante para que nosotros podamos en nuestra vida tener testimonios. Bueno, estamos aprendiendo sobre ese punto. Ahora, a ver, Juan, acá hay un texto abajo, Juan 7:50, un acontecimiento que pasó con Nicodemo. Dice, le dijo Nicodemo, él vino a él de noche, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice, está del concilio. Ese es el tema acá, que Nicodemo pertenecía al Sanedrín de los fariseos, de los judíos. ¿Juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, él estaba acá defendiendo a Yeshua porque ellos querían condenar probablemente sus testimonios, ¿no? Entonces él se presenta y dice, según nuestra ley, según nuestra creencia, primero tenemos que escuchar a la persona y juzgarle por sus hechos, no sin tener prueba. Pero la prueba que ellos dieron, que le dieron a Nicodemo, es, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Le dicen. Escudriña, le dijo, y ve, de Galilea nunca se ha levantado profeta. De acuerdo a la creencia que ellos tenían en ese tiempo, los profetas principales, dignos, salieron de Jerusalén, ¿no? De ciudades importantes, ¿no? De Judá. Porque había una rivalidad, muchas veces hubo una rivalidad
entre judíos y galileos o personas que no eran pertenecientes a la rama religiosa. Pero en realidad hubo profetas que eran de otras regiones como Galilea. Por ejemplo, Nahum, ¿no? O Jonás también, ¿no? Eran profetas que no eran directamente de Judá. Y bueno, pero ellos no le consideraban como profeta, para que ustedes puedan ver. Y esto no solamente está apareciendo aquí, en el libro de Juan. Esto es perspectiva de muchos judíos. Muchos judíos en la actualidad creen que realmente los profetas, verdaderos profetas dignos de escuchar, son los profetas que son de Judá. Ellos son los verdaderos profetas. Bueno, un pensamiento que tienen en esa mentalidad. Entonces acá le preguntan, de Galilea nunca salió ningún profeta, ¿no? Porque a Yeshua le llamaban Galileo. Entonces vemos ya cómo Nicodemo está mostrando que no es correcto lo que estamos haciendo. Y ellos ya por no ser profeta de Judá, o por no ser del territorio de Judá, ellos ya le estaban condenando. Ya no, ese no puede ser profeta porque no es de la tierra de Judá. De ahí que Yeshua le toca este tema que dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nadie es profeta. Bueno, sigamos. Seguimos con Nicodemo. Este vino a Yeshua de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Ahora, miren, ¿por qué vino de noche? Muchas personas siempre decían que una persona que viene de noche es porque tiene vergüenza, porque no quiere que nadie le vea. Probablemente, ¿no? Pero estaba investigando y analizando. En realidad, la gente que viene de noche, o sea, la gente que busca un momento donde no se puede interrumpir, es la gente que quiere oír y aprender. Es esa que espera cuando nadie no está y se acerca, es porque, primero, no quiere demostrar su sabiduría ante la persona, tampoco quiere demostrar algún tipo de humillación ni nada. O sea, la persona es como decir, si yo voy a decirle algo a este Yeshua, le voy a decir en persona. Y si yo quiero aprender algo de él, tengo que estar yo y él, porque yo quiero aprender, porque quiero aprender. Entonces viene ahí como en un momento tranquilo. Eso para mí es una cosa muy importante. El hermano, la persona que realmente quiere aprender, siempre busca ese momento, ¿cómo se puede decir? Tranquilo, donde puede debatir, donde puede averiguar, y eso es muy importante. Entonces, él vino de noche porque realmente no viene solamente para curiosear, sino para aprender. Ahí ya vemos parte de su dignidad. Y también otra cosa interesante, le llama Rabí. Siendo él mucho mayor, identifica a Yeshua como Rabí. ¿Qué es un Rabí? Para los judíos, un Rabí es un maestro que enseña Torah. No, a cualquiera no le pueden decir, ellos no le dicen Rabí a cualquiera. Rabí le dicen a alguien que enseña Torah y que su vida está basada en la Torah o en las enseñanzas del pueblo y en las promesas del pueblo. Entonces, qué raro. Porque muchos judíos le exhortaban a Yeshua que él estaba en contra de la Torah, que él estaba en contra de las leyes. Pero ahora un fariseo, un principal, un gobernador en teoría, le está diciendo, tú eres un maestro de Torah. Tú interpretas correctamente la Torah. Y él también le dice que ha venido y sabemos, o sea, los que entendemos la palabra, los que conocemos la palabra, los que somos realmente personas sinceras, porque hay que ser realmente sincero y abierto para reconocer a una persona, a un maestro que te está hablando sobre la Torah. Cuando yo he conocido muchas personas que tienen soberbia, orgullo, y por más que vos le decís la verdad y le mostrás los textos, no acepta, porque ya tiene su concepto. Es como mucha parte en Juan decía también que Yeshua les explicaba mucho, pero como ya ellos estaban controlados y manejados por el sistema, ellos no podían abrir su corazón a alguien. Cuando vos te cerrás con una persona,
aunque sea cierto lo que te está diciendo, ya no le querés escuchar. Esa es una cosa muy importante. Yo veo que muchas personas toman siempre muy personales las cosas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, ahora estamos estudiando, estamos aprendiendo, puede ser que unas cosas que yo diga, a algunos se lo toman personal, pero en mi intención siempre es que nosotros descubramos y analicemos lo que la palabra nos quiere decir. No que lo tomen a modo personal. Igual cuando debato así con algunos por Facebook, por redes sociales, no tengo ningún interés ni de juzgar a su congregación ni a su denominación, pero sí de debatir ideas y temas, y sobre todo si se trata de la palabra, sobre todo sabiendo que muchas personas confían en nosotros los que tenemos la palabra, es que estudiamos la escritura, en que lo que le vamos a transmitir es algo que va a fortalecer su espíritu, darle guía espiritual. Entonces, por eso tiene que ser seriamente nuestra charla. No simplemente así nomás a la pasada. Bueno, tratamos por lo menos, tratamos. Bueno, entonces, una persona bien seria le está llamando Rabí, que ha venido de Elohim como maestro. Ahora, ¿por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Elohim no está con él. Yo quiero que ustedes entiendan que la Torá dice que cuando se identificaba a un falso profeta, cuando las cosas que hablaba y decía no se manifestaba o no se relacionaba con los escritos de los profetas. En el profeta Jeremías se le dice que cuando un profeta habla, Ananías por ejemplo habló, de acá a 2 años liberaré a mi pueblo. Así le decía, de acá a 2 años liberaré a mi pueblo, de Nabucodonosor. Pero Jeremías le dice, tus palabras no vienen de Dios. Primero el pueblo estaba viviendo en contra de la palabra, estaba haciendo lo contrario a lo que dice la Torá. Entonces, según la Torá, según el libro de Deuteronomio, capítulo 28, 29, 30, el pueblo cuando se desvíe de la palabra, cuando se desvíe de la escritura, va a venir una nación grande, los va a someter, los va a esclavizar y los va a llevar lejos. Eso dice la Torá. Entonces, cuando Jeremías transmitía al pueblo lo que le iba a acontecer, que iba a venir a Babilonia y se los iba a llevar, iba a destruir su ciudad, él no estaba hablando por hablar, él estaba diciendo algo que estaba escrito. Yo le pregunto, en la escritura, en el Brit Hadashah, ¿Yeshua habló lo mismo o no? Va a venir, dice, otras personas, van a hollar esta ciudad, van a pisotear. ¿Se acuerdan cuando le decían, maravillosos estos templos? Todo será destruido. Todo será destruido. Yeshua anunció lo mismo que anunciaron profetas como Jeremías, como Oseas. ¿Y por qué? Porque estaba en la Torá. Simplemente. ¿Y qué es lo que distinguió Yeshua de las personas? Que estaban viviendo corruptamente. El propio judaísmo actual. ¿Saben que una vez le preguntó un niño judío le preguntó a su rabí, a su maestro, maestro, en la antigüedad el primer templo cayó porque éramos idólatras, dice. Antes de que Babilonia llegue, nuestros sacerdotes tenían imágenes imágenes en el templo. Según Ezequiel, ellos estaban adorando a Baal, a Aserá. El pueblo no cumplía las reglas establecidas por la Torá. No guardaba el Shabbat correctamente, no respetaba la Shemitá, no respetaba a los esclavos cuando se cumplía su tiempo. Ejecutaba simplemente por capricho. Adoraban a dioses en los lugares altos. Y por eso vino Babilonia y destruyó nuestro templo. Le pregunta a este niño, a su rabino, ¿por qué Dios Elohim destruyó el segundo templo si en esa época ya nosotros éramos muy fieles a la palabra? No adorábamos ídolos. Se enojaban el pueblo cuando los romanos querían poner imágenes de sus dioses en el templo. Los celotes peleaban. El pueblo era muy devoto, muy celoso por las leyes, por las reglas, más celoso que antes. ¿Por qué se destruyó el templo? Le preguntó a su rabino. Todo su rabino le contesta, porque aunque nosotros hacíamos todo lo correcto, hay una cosa que no teníamos. Él le dice su rabino a su discípulo, está en el judaísmo, no teníamos amor, no teníamos respeto. Había muchísima división entre nuestro pueblo. Grupos aquí, grupos acá. La Torá era para unir nuestros corazones,
para fortalecer nuestra fe. Pero nosotros hicimos al revés. Entonces la desunión del pueblo trajo como consecuencia la destrucción de nuestro templo. Y que nuestro pueblo haya vivido esparcido mucho tiempo. Así hablaba. Entonces, eso se veía desde antes, ¿no? Ahora también, ¿no? Cuando las personas no pueden unir sus corazones. Cuando tienen que debatir ideas para truncar al otro, o tumbar al otro, o menospreciar al otro, o menoscabar al otro. Eso significa que no va a surgir, ni levantarse en ningún lado. Va a caer. Sí, yo estoy viendo. Bueno, entonces, las señales que Nicodemo ve, solamente las puede hacer alguien que enseña Torah. Esa es la interpretación de Nicodemo. Respondiendo, ahora, miren lo que le responde Yeshua a este hombre principal. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, para nosotros en el cristianismo tradicional, nacer de nuevo era aceptar a Yeshua como nuestro Señor y Salvador, que murió por todos nuestros pecados en la cruz, y ya no tenemos pecado y nos vamos al cielo. Y que nacer de nuevo era tener la posibilidad de irse al cielo. Pero para el pensamiento hebreo, en aquella época, nacer de nuevo era ser libre de un sistema. Yo les voy a compartir lo que es el pensamiento hebreo. Ahora, si ustedes aceptan, igual como el pensamiento tradicional cristiano, no hay problema. No hay problema. Pero el pensamiento hebreo, ustedes pueden buscar qué significa nacer de nuevo. Para ellos, ¿qué es nacer de nuevo? Cuando vos te formaste o te preparaste o creciste en un sistema y un día te diste cuenta que estaba mal en ese sistema y cambiaste. Por eso tenían como simbolismo la inmersión o la tevilá, el bautismo. Porque era una representación de que se sumergía su vieja vida y salía una nueva vida. Había esa forma de que vos le agarraba de la cabeza y le metía adentro como un bebecito, se ponía así y después vos nacía de nuevo. Ese era un simbolismo, solo un simbolismo. También había el que le tomaban de la cabeza, ya en el cristianismo se hizo mucho, o en otras épocas, y le tumbaba hacia acostado y luego le levantaba. Eso significaba estar resucitando. Ha muerto ese hombre viejo y ahora ha resucitado. Esa es más bien una forma que hacían los que ya aceptaban a Yeshua. Pero en la antigüedad, antes de que crean en Yeshua, era como una forma de sumergirse y salir. Estamos hablando de la tevilá, ¿no? del bautismo. Bueno, ahora, pero Yeshua le dice, vos podés maravillarte por las obras que yo hago, vos podés maravillarte por todo, pero yo te digo una cosa, señor maestro también, Nicodemo. Si vos no te liberás de ese sistema, vos no podés, que dice acá, ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué era para ellos reino de Dios? Ustedes no sé si están pensando que Nicodemo, pero yo quiero ver el cielo, los ángeles. No, él está hablando del reino restaurado de Israel. Para ellos el reino de Dios era el reino restaurado de Israel. Si vos no sos libre de este sistema que se está rebelando contra la voluntad del Padre, vos no vas a ver ese reino. Le está diciendo directamente Yeshua. Ahora, veamos qué pasa. Nicodemo, mire, esta es la forma digna de contestar. Mire, le está hablando un hombre mucho menor que él. Probablemente Yeshua tenía 30 y tantos años y Nicodemo más de 80. Miren cómo le responde. Respondiendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y acá le dice ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se usa esta palabra? Un sarcasmo, ¿no? ¿Se puede usar así? Sarcasmo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No es que Nicodemo está pensando, tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer. Nadie en su sano juicio va a pensar esa cosa. Nosotros tampoco tenemos que, si tenemos buen juicio, creer que Nicodemo pensó así. Menos todavía siendo un maestro, siendo una persona con capacidad. Sino que le está haciendo entender, mire, yo ya nací en este sistema
Yo no nací con esta mentalidad en el judaísmo. Él era un fariseo. Los fariseos eran un grupo que se formó muchos años atrás para ir en contra del movimiento griego o el movimiento helenista que quería helenizar la cultura judía, quería traer pensamientos griegos a los judíos. Entonces se formó el grupo de fariseos años atrás y empezaron ya a tener ¿cómo se puede decir? Su celo por la Torá, su celo por los profetas, por las visiones, por las manifestaciones. Y vivían muy celosamente. Pero el problema fue que tanto fue su celo, como dice el apóstol Pablo, que no pudieron tener entendimiento. Y muchas veces por celo acusaban injustamente a personas inocentes. Y hacían cosas que no tenían que hacer. Respondiendo versículo 5, Yeshua le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, primero le dice nacer de nuevo. Nicodemo habla, ¿puedo yo entrar en el vientre? O sea que lo que Nicodemo le dice es, yo tengo que volver al vientre de mi madre para salir de este sistema. Este sistema es parte de mi vida. Yo soy este sistema. Este sistema me formó. Ese sistema es lo que opera mi cabeza. La única forma de que este sistema desaparezca de mí es que tengo que entrar en el vientre de mi madre. Ahora Yeshua le responde, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora le da dos fórmulas, agua y espíritu. Y está claro que Nicodemo entendió de qué le estaba hablando Yeshua, que era el agua y el espíritu. Por ejemplo, en 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vamos a ver la nota 6 para poder entender algunos de estos puntos. A ver un ratito. Tenía un texto, parece que no se me guardó. Tenía un texto. A ver, voy a ver si encuentro aquí. Hay un texto que quería ver, a ver si me recuerdo. Deuteronomio 11. Vamos un poco a Deuteronomio 11. Los que me recuerdo. Quiero mostrarles lo que dice, que se relaciona con lo que... A ver. Deuteronomio 11. Vamos a ver acá. A ver si está aquí. Un ratito. Tenemos todo el tiempo. Total, ustedes están tranquilos ahí. A ver dónde está. 3. A ver si aquí está. No. En el 5 anoté, pero acá no anoté. Bueno, no importa. Por lo menos me acuerdo, ¿no? Vamos a ver Deuteronomio 11. A ver. Deuteronomio 11. Miren lo que dice ahí. Esto dice la Torá. La tierra a la cual entras para tomarla no es tierra, no es como la tierra de Egipto. Fíjense, primero la Torá te está hablando de lo que hay en tu mente, lo que vos aprendiste. Toda tu vida vos fuiste esclavo de Egipto, pero ahora te voy a dar un lugar donde ya no vas a más ser manipulado ni usar la vida que tuviste en Egipto. Dice, donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortalizas, donde vos trabajabas para regar, utilizaba maquinaria. La tierra en la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. O sea, es tierra que va a recibir bendición de arriba, que va a recibir agua de arriba. Tierra la cual, versículo 12, Yahweh tu Elohim cuida siempre. Están sobre ella los ojos de Yahweh tu Elohim,
desde el principio del año hasta el fin. Y miren lo que dice el 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Elohim, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que dice el 14, yo daré otra vez la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Entonces está hablando que la tierra que vas a recibir es una tierra que va a recibir bendición de arriba. Y esa bendición te va a producir frutos para que vos vivas en abundante. Y si vos haces mis palabras, mi mandato, siempre vas a recibir tu lluvia en su tiempo, cada momento. Veamos el Salmo 1. Salmos 1. A ver los textos que me estoy acordando. Salmos 1. Acá hay un texto famoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Esto ya lo leímos bastante. Pero ¿qué dice en el 3? Será como árbol plantado, ¿dónde? Junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces cuando Yeshua está hablando agua, no está hablando simplemente de ir a sumergirse en el agua y hacer el que no se bautizara como nosotros pensamos antes. No, está hablando de recibir algo que va a producir fruto y prosperidad en tu vida. ¿Y qué es que dice arriba en este Salmo 1? La Torá que medita, el que medita en la Torá de día y de noche. A ver el texto Isaías 55. Estoy recordándome. Yo lo anoté todo, pero esto no se guardó. Pero me estoy recordando algunos textos. Isaías 55. Veamos. A ver. Mire, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que los vuestros. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, que dice el 11, así será mi dabar, mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que envíe. ¿Se acuerdan cuando Yeshua se encuentra con la mujer samaritana? Él le dice, dame de beber, y él le dice, ¿cómo tú siendo judío? Y después le dice él le dice, si tú supieras quién es el que te habla, tú le pedirías y él te daría agua que salte para la vida. Así le está hablando filosófica y dramáticamente. Pero entendemos nosotros en nuestro lenguaje, ñandeñe epe, como decimos en guaraní, en nuestro lenguaje, ¿sí? Lo que ahí está pasando es, si vos sabés quién soy yo, me vas a pedir que te enseñe Torah, que te enseñe profecía, y yo te voy a enseñar palabra que te va a rescatar de ese sistema en el cual vos estás viviendo esclavizado. Esa es la verdad. Palabra pura, agua que vuelva que caiga y que no vuelva vacía. Eso es lo que Yeshua le estaría diciendo. Acá también está diciendo lo mismo. Dice, entonces, la palabra es el agua. La palabra es el agua. La palabra es el agua. Purifica nuestro corazón. Volvamos a Juan. Vamos a Juan. Juan capítulo 3. Entonces, el que no naciere de agua. Agua, ¿qué es nacer? ¿Qué quiere decir? El que no es purificado por la palabra, claro, no va a ver el reino, porque el reino consiste en comprender la palabra del Todopoderoso. El reino consiste, Yeshua por eso muchas veces explicó en qué consiste el reino, en qué consiste, con muchas parábolas.
Y siempre se comprendía a través de lo que es la vivencia en el reino que va a ser restaurado. Bueno, de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y espíritu. ¿Por qué espíritu? ¿Qué es espíritu? La palabra espíritu está en latín y en griego es neuma y en hebreo es rúa. El rúa es el poder del Todopoderoso. Es la manifestación del Todopoderoso. ¿A través de qué se manifiesta el Todopoderoso? A través de su palabra. Cuando su palabra llega a nosotros, a través de su rúa, que es su manifestación, produce cambio en nuestra vida. Produce interés en seguirle al Todopoderoso, en servirle, en hacer su voluntad. Y miren lo que dice el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del rúa, rúa es. ¿Qué quiere decir? Carne es cosa natural, sistema. Lo que vos recibiste de enseñanza de este sistema va a servirte para este sistema. ¿Se acuerdan cuando le mostraron la moneda a Yeshua? ¿Esta cara de quién es? Del César, el que está manejando nuestra mente, el que controla nuestra economía. Bueno, déjenle al César con lo que es de César, pero denle al Eterno lo que es del Eterno, que es rúa, palabra, instrucción, guía. O sea, el que ustedes estén dominados por el César no significa que vivan una vida corrompida. Porque ¿qué estaban queriendo hacer los que le mostraron la moneda a Yeshua? Le estaban queriendo halagar, felicitar, le estaban queriendo entregar, hacer caer en trampa. Estaban teniendo un corazón maligno, pero ellos se sentían espirituales, ellos se sentían devotos. No justifica tu religión para que vos le menosprecies a otro o le hagas creer a otro que es menos. No piensen ustedes que porque en su congregación le felicitan por menospreciar a otro, están bien delante del Eterno. No piensen que porque su pensamiento les dice que están bien para menospreciar a otro, están bien delante del Eterno. Eso es lo que pasaba. Eso es nacido de la carne. Nacido de la carne es cuando yo creo que porque estoy bien con el sistema, hago lo que el sistema quiere y actúo como el sistema le gusta y el sistema me domina. La corrupción, la mentira, la estafa, el engaño, todas esas cosas. Y Pablo da una lista más larga, ¿no? de datos de lo que es nacer de la carne. Ahora usted me dice, no, pastor, ahí lo que habla es que el que nació como humano es humano y el que nació espiritualmente, espiritualmente. ¿Y qué es nacer espiritualmente? Es cuando la palabra llega a tu corazón y vos ya estás fuera del sistema. Un ejemplo tenemos. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán vino para ser libre de su lepra. La lepra le atormentaba, la lepra le manejaba, le mataba. Llegó hasta la casa de Eliseo y Eliseo le manda a su criado y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Lávate 7 veces en el Jordán. Pero ¿qué pasó? Él era general. Él necesitaba que alguien salga y le honre. En aquel entonces se creía, le voy a contar que se creía, que en los ríos había poder de los dioses, que los ríos eran controlados por los dioses. Por eso muchas veces, cuando, por ejemplo, cuando se abrió el mar muerto, fue el Dios que controlaba ese mar, el que fue derrotado por los hebreos. Por eso los egipcios quedaron sorprendidos. Y también cuando se abrió el río Jordán, fue el Dios de los cananeos, el Dios, ¿cómo se llamaba? Yam, que fue derrotado por los hebreos. Por eso, cuando vienen los hebreos, se abre el río, quiere decir que le está dando honores. Quiere decir que esa deidad no puede contra ellos. Entonces, por eso, él le menciona, en mi ciudad yo tengo Habana y Farfar, donde están nuestros dioses, donde está el Dios de Damasco, el Dios de Siria. O sea, que él está siempre en su sistema, en su mentalidad. Él no ha nacido de nuevo. Entonces, él se enoja y se va. Entonces le dice su criado general, señor, demasiado fácil fue lo que te dijo el profeta. ¿Por qué no hace? Entonces ahí él reflexionó.
ahí empezó a entrar la voz del profeta, ya como instrumento este siervo. Y esta voz del profeta venía de lo alto y se despojó de su naturaleza siria. Se despojó. Y cuando saca su uniforme literalmente se está despojando. Y se metió al agua. ¿Qué quiere decir? Se sumergió 7 veces y fue purificado. Es una forma de... Y después su mente, ¿cómo estuvo? No es ahí el problema, la lepra ya. La lepra desapareció, pero su mente cambió. Y él viene y le habla al profeta y le dice, a partir de ahora, el Dios de Israel, de esta tierra, va a ser mi Dios, mi Elohim. Y él lleva un pedazo de la tierra de Israel y va a levantar un altar en Siria. Hermano, el reino se refería a esa tierra. Él entendió que aquí en este río, que yo creía que era turbio, está el poder del Dios verdadero, el Elohim verdadero. Eso es nacer del Espíritu, cuando la obra de Dios se manifiesta en tu vida. Vamos a la nota 6. Nota 6. Ezequiel 36. Ezequiel 36. ¿Qué dice? Versículo 17. Esto el profeta Ezequiel escribe cuando ya el pueblo se había descarriado y se había apartado y estaban en Babilonia, y les está explicando la razón por la cual están en Babilonia. Hijo de hombre, versículo 17. Mientras la casa de Israel, atiéndame, moraba en su tierra, ¿qué hizo? La contaminó con sus caminos. Mientras moraba en la tierra de Israel, contaminó con sus caminos, quiere decir con su estilo de vida y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa, dice. Fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre, miren, por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Lo que yo le estaba explicando hace rato. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras le juzgué. Está hablando de lo que había ocurrido. Vamos a saltear al 24, Ezequiel 36, 24. Dice, después dice, pero yo voy a recuperarlo. Yo os tomaré de las naciones, donde por causa de su pecado fueron dispersados. De las naciones. Y os recogeré de todas las tierras. Y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y cuando hablamos de esparcir es como la lluvia que estábamos hablando en Isaías. Y como la lluvia que estaba hablando en Deuteronomio, y como el agua, como la corriente de agua que está hablando en Salmos. Agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todos vuestros ídolos limpiaré. Y que después de limpiarnos con la palabra, que dice que hay corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Mire, corazón nuevo. Corazón significa sentimiento. Espíritu significa una nueva guía, una nueva dirección, un nuevo sistema se puede llamar. A partir de ahora, mis sentimientos se van a aferrar a esta dirección, a esta guía. ¿Cuál es esa guía? La guía del Todopoderoso, pero con sentimiento. Por eso el corazón es importante. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el que no tiene sentimiento, el que no le importa nada, no le vale nada, no quiere saber nada de nadie. Él nomás su vida. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mi espíritu, ¿qué quiere decir? Mi dirección, mi guía, mi esencia. ¿Y qué va a hacer eso? Que ustedes sigan mis caminos. O sea, voy a poner mi Torah en sus corazones. Amén. Bueno. Versículo 7. Continuamos con la charla entre Nicodemo y Yeshua. No te maravillas, le dice, ¿no? De que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, el viento es Rúa, ve, acá está hablando de Rúa, sopla donde quiere. Y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Ahora, ¿qué es lo que acá? Vamos a ver esta nota para ver qué es lo que le dijo. Desde el 5 dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Elohim si no nace de agua y espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Dice. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Después le dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Entonces, Nicodemo le responde, ¿no? A ver, ¿dónde está? 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, acá, vamos a explicar, en nuestras palabras nomás. Yeshua le está diciendo, cuando vos escuchás la palabra, cuando vos abrís tu corazón a la palabra, cuando vos estás sujeto a la palabra, tu mentalidad cambia. Esa palabra, vos no sabés por qué ahora está llegando. ¿Cuántas veces tal vez estaba ahí, pero no llegaba? Es porque vos no podías sentir, dice. Eso es lo que se llama como la brisa. Es como esa persona que cuando de verdad con seriedad y con corazón abierto escucha, entonces le llega. Le llega. Puede haber viento soplando afuera, pero si vos estás en una pieza encerrada, aunque sople mucho, solamente vas a ver movimiento. Pero cuando vos abras tu ventana, vas a sentir ese viento que viene a vos. De la misma forma, puede ser que la palabra esté por todas partes, pero como vos estás encerrado en tu mundo, en tu sistema, no llega a tu corazón. No cambia tu vida. Esto es lo que Nicodemo no podía entender. ¿Por qué? Porque él, según él está en lo correcto. Está caminando de forma correcta. Tienen que recordar que los propios discípulos de Yeshua no le comprendieron a Yeshua. Los propios discípulos de Yeshua no entendían mucho de lo que él hablaba. Y la pregunta es ¿por qué? Y eso tiene su dato histórico, porque durante mucho tiempo las mezclas que han tenido en el judaísmo hicieron que se desvíen de lo que realmente las palabras decían. En tradiciones, en costumbres, ellos confiaban más en lo que sus maestros antiguos decían que en lo que la palabra decía. Mi maestro dijo. Ahora la gente nos puede decir, ¿y ustedes por qué no confían tanto también en su maestro? Confiamos en nuestro maestro porque cuando vemos su enseñanza se basa en la Torah. Al final nuestro maestro Yeshua nos quiere llevar hacia la Torah y hacia restaurar nuestra vida. Entonces, eso es lo que le está diciendo, ¿no? Hebreos, vamos a la nota 8 otra vez. Nota 8. Sale ahí Hebreos 10:15. Una palabra importante. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Cuando dice eso, se está refiriendo claramente a la Escritura. Porque esto que va a narrar está en la Escritura. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mi Torah en sus corazones. ¿Qué quiere decir en sus corazones? ¿Se acuerdan que decía en Ezequiel, cambiaré sus corazones? Que ahora van a amar mi palabra. Van a apreciar mi palabra. No van a menospreciar. Pondré mi Torah en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué quiere decir? Su entendimiento va a empezar a cambiar. ¿Qué es lo que va a poner? La Torah. ¿Quién nos atestigua esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? El Ruach HaKodesh. En la enseñanza del Eterno va a llegar a mi corazón. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Esto dónde está? Jeremías 31. Bueno, creo que hay muchas cosas que compartir, así que vamos a terminar ya esta parte. 11. De cierto os digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestros testimonios. Ahora le está hablando ya a Nicodemo como representante de este movimiento judío tradicional. Nosotros les estamos enseñando lo que conocemos, lo que entendemos y lo que está. Pero igual ustedes no entienden, ustedes no captan, no aceptan. Nota 11. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto,
y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Esta charla entre Yeshua y Nicodemo pudo haber sido una charla que le abrió la mente a muchas personas, o este relato le abría a muchas personas el entendimiento, porque te estamos mostrando lo que dice la Escritura, te estamos mostrando lo que dice la palabra, pero igual vos no nos querés creer, vos no nos querés aceptar. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? ¿A qué se refiere con cosas terrenales? Pues a las cosas que Yeshua le está explicando, ¿cómo se dice? A los ejemplos, ¿eh? El nacer de nuevo, las cosas del viento. Si el viento sopla, pero a vos no te toca, vos no vas a poder recibir su brisa. Está haciendo entender, la palabra está distribuyéndose. La palabra coestá Nicodemo. Pero ustedes, como comunidad, se han cerrado. Por eso, aunque no vos, pero tu gente, tus seguidores, tus discípulos, no nos quieren escuchar. Y yo le estoy hablando de cosas sencillas, cosas celestiales que serían, cuando vamos a profundizar en lo que es la Torah. Ahora, esta frase es muy famosa. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, por eso siempre el texto de Juan nos lleva a ponerle a Yeshua en la posición divina. Y si nosotros vamos a estudiar esa perspectiva, bueno, está bien, no hay problema. Acá dice que, por ejemplo, acá dice que está en el cielo. Pero si vamos a tener el contexto, de la época, del momento, Yeshua estaba ahí hablando con Nicodemo. Él no está en el cielo. Miren, ahí dice, el hombre, vamos a la nota 13 para ver otra versión, a ver qué dice. Nueva traducción viviente dice, nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero el Hijo del Hombre, acá dice, bajó del cielo. En Reina Valera dice, está en el cielo. Entonces, ¿de qué está hablando? Categórico, está hablando de la Torá. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, escúchenme bien esto. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, el concepto que ellos tenían no es que subió a la cumbre de un monte. Cuando ellos subían al monte, ellos tenían el concepto que subía al cielo, porque muchas veces inclusive el monte era cubierto por las nubes, y ellos tenían el concepto de que Moisés subió al cielo, a la presencia del Eterno. ¿Para qué? Para escuchar la voz del Eterno y desde ahí venir y traérnoslo. Entonces nadie estuvo en la presencia del Eterno, solo Moisés. Eso es lo que está queriendo hacer entender Yeshua. Lo que yo le estoy explicando es algo como lo explicó Moisés, porque recuerden que Moisés dijo que se iba a levantar un profeta similar a él. Quiere decir que Yeshua tuvo ese encuentro con el Creador. ¿Dónde y cómo? Algunos hablan ahí en el momento en que él fue transfigurado. ¿Se acuerdan? Cuando subieron al monte Hermón con Juan y Santiago y Pedro, y en ese momento él fue transfigurado y aparece ahí imágenes de Moisés y Elías, que le dan consejos, que le enseñan, que le revelan. Esta es la verdad. Lo que vos estás viviendo ahora es el reino restaurado. A eso se refería Yeshua. Y como fue también con Moisés. Ahí, bueno. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que acá dice que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué fue levantado esa serpiente? Porque el pueblo estaba en desobediencia, para que ellos vuelvan a tener fe en el poder del Todopoderoso, porque después de que ellos podían mirar esa serpiente, dice que la herida, la picadura de la serpiente se sanaba. Vamos a la nota 14, nos queda todavía unos minutitos.
dice, Números 21:6, y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ruega a Yahweh que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y Yahweh dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Hay varios conceptos que hoy no voy a tener tiempo para explicar, pero se dice que en aquella época también la serpiente era considerada como una tipo protección, como un protector. ¿Se acuerdan que los faraones tenían así dos serpientes así acá como su vara? Y siempre tenían también serpientes, y siempre la tierra cananea considera que al estar rodeado de serpiente, vos tenés protección, porque la serpiente era pequeña, pero tenía un poder de matarte. Entonces, lo que acá probablemente, ¿no?, algunos creen, ¿no?, que Moisés, a través de esta imagen, le estaba transmitiendo el poder que tenía el creer en el Eterno. El no dejarse guiar por este pensamiento engañoso que tenemos, sino confiar en el poder que tiene el Eterno. Y usó esta serpiente como modelo, como ejemplo. Eso algunos creen. Nosotros que hemos estudiado este punto, podemos entender que para el Eterno la serpiente también representa el que trajo, ¿cómo se puede decir?, el mal, que trajo la división, que trajo la muerte, pero el estar en una asta sin poder hacer nada simboliza que fue vencido. Porque si alguien le agarra una serpiente y le pone una asta, quiere decir que no tiene poder. Desde ahí no tiene poder. Entonces la persona que miraba dejaba de confiar o de creer en lo que estaba pasando con su vida y confiaba nuevamente en lo que el Padre estableció. Porque ¿quién dio esta orden? Dice, bueno, entonces el pueblo vino, versículo 8, y el Eterno dijo a Moisés, hazte una serpiente. Esto es un mandato del Eterno. Eso, entonces, en vez de creer otra vez en desviarte, en rebelarte contra el Eterno, vas a empezar a creer otra vez en la voz del Eterno. Entonces Yeshua dice que así también el Hijo del Hombre va a ser levantado. Creo, todos coinciden también en esto, que está hablando de que él iba a ser levantado en la cruz, y eso iba a quedar como símbolo de la carga de la maldad del hombre, y con su resurrección, o sea, con la vida, iba a quedar derrotado ese pecado. Creo que así sería, porque el versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué le llamó unigénito? Porque es el primero que está viendo la voluntad del Padre y transmitiéndolo. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Esto Yeshua está hablando con Nicodemo y le estaba diciendo, el que no puede creer la palabra que yo estoy transmitiendo, entonces, miren, el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y miren lo que dice acá, porque no ha creído, aparece ahí, nombre del unigénito, Hijo de Elohim. Su nombre era su vivencia, lo que él estaba haciendo. Como Nicodemo le está diciendo, sabemos que has venido de Dios por todas las señales que tú haces. Entonces, ese es su nombre, el que vino a mostrarnos el camino para salir de este sistema. Y esta es la condenación, que la luz, la linterna que te guía, vino al mundo y los hombres amaron más la vida corrupta, la vida en oscuridad. ¿Y qué dice ahí? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Contrario a lo que estaba haciendo Nicodemo. Él vino de noche,
donde estaba alguien que podía revelarle la verdad, por lo menos para su corazón. Mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que manifiesto sea que sus obras son hechas en Dios. Para mí, Yeshua le está diciendo, muy bien hecho Nicodemo, porque se nota que tú practicas la verdad. Y por eso estás aquí. Hasta aquí creo que el relato con Nicodemo. Después ya habla de Juan Bautista y el esposo, ¿no? Para mí, muy importante rescatar de esto, que una persona es digna, es respetable, cuando sabe escuchar a otra persona. Y cuando sabe también abrir su corazón a otra persona. Pasó con Nicodemo, pasó con Naamán, al principio no, pero después sí. Y pasó con otros líderes como el rey Nabucodonosor, ¿no? Que pudo abrir su corazón, pudo comprender cuando vio el poder del Dios de Israel y pudo aceptar la verdad. Otros líderes también. Y nosotros, ¿por qué no? No seamos duros, no seamos tercos, sino seamos personas que podemos abrir nuestro corazón a la palabra y que esa palabra produzca fruto en nuestra vida. Amén. Nacer de nuevo, terminamos diciendo que es ser libre de este sistema y caminar bajo la guía y dirección de la Torá que nos reveló Yeshua. Muchas gracias por haber compartido. No olviden suscribirse en nuestro canal. Shalom. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe